este video se muestra el desarrollo del laboratorio número 1 de estadística 400. En la primera tabla, en el problema 1, se pide obtener los subtotales por mes. Y según lo que se muestra, desde el borde inferior derecho se arrastra la fórmula, en donde la primera celda se ocupó la fórmula de suma que aparece arriba. Mientras que en el caso del promedio se escribe la fórmula promedio y se toma el parámetro de enero. Se cierra el paréntesis y se aprieta Enter. Luego se pide redondear el número, por lo tanto se incluye la función entero sobre la función promedio. Por lo tanto quedaría escrito de esa manera, entero del promedio. Eso quiere decir que el promedio se lleva o se va a mostrar aproximado como un número entero. Luego se arrastra y quedaría listo en el formato que se pide. En el caso de la suma por producto, se aplica nuevamente la fórmula de suma, se toma la primera celda y se arrastra desde la esquina. Y mientras tanto para el promedio, se escribe sobre la celda, doble clic, botón igual, y adelantándose a lo que se pide, entero, paréntesis, promedio, doble clic si se quiere tomarla desde el listado, se toma el campo de interés, en este caso los valores desde enero hasta diciembre, se cierra el paréntesis de el promedio y se cierra el paréntesis de la función que transforma el número en entero. Luego se toma la celda, se va hacia la esquina, a una de las esquinas y se arrastra, completando entonces el promedio de todos los productos. Luego, conociendo que en esta celda, en esta penúltima celda, se requiere la suma, se arrastra el caso de la suma, mientras que en el otro caso se requiere el promedio, por lo tanto se arrastra la fila que era del promedio. Por último, en este caso, en el caso de la porcentaje por ventas, otra forma de incluir una fórmula es colocando el símbolo más. También puede ser el símbolo igual. Se toma la tecla en este caso que era O7, y se fija la celda con la tecla F4, apareciendo símbolo peso alrededor de la letra. Por lo tanto, ahora todos los cálculos de porcentaje o de fracciones van a ser las celdas de cada uno de los promedios dividido por una celda fija, que en este caso es el total de las ventas, y no se moverá ese total de las ventas, será siempre respecto a ese valor. Ya con la tabla completada, entonces la lista de preguntas, se pide el total de artículos vendidos, promedio de unidades, total de unidades, promedio de las unidades vendidas por año. Y en la letra E se pide cuántos o el producto que se vendió más durante el año. Entonces se ocupa la fórmula de máximo, se aprieta igual max y se toma el campo donde se quiera buscar ese máximo, se cierra el paréntesis, se aprieta enter y considerará entonces, o se mostrará en la celda el valor máximo dentro de ese campo. Entonces, buscando ese valor ya estamos seguros que no hay que buscar más, ese es el valor. Y sabemos que no se nos está escapando un valor mayor que ese. En la, en la letra F, similar, se pide el producto que se vendió menos durante el año. Por lo tanto, se ocupa la fórmula del mínimo, que es min.
se abre el paréntesis, se toma el campo donde se quiere buscar, se cierra el paréntesis y Enter. 160, entonces es el número más bajo de productos vendidos para algún ítem, para algún mes en particular. Una vez que se encuentra, se sabe entonces que ese es el valor y no es necesario buscar más. Entonces el producto 6, mes de octubre, son las coordenadas del producto menos vendido. Pasemos al problema 2. En este problema se entrega la tabla con las ponderaciones de distintas pruebas y trabajos. Entonces, considerando que se pide redondear un promedio, se escribe redondear antes de la función promedio y luego se toma el campo, en este caso de la prueba 1. Notar que aparece punto y coma luego de el número, en este caso quiere decir que se separan los parámetros con punto y coma. Y además pide el campo de números decimales, que en este caso si uno indica 1, quedaría con un número decimal. Entonces sería un 4,8 el promedio de la prueba 1. En realidad el promedio de los estudiantes es la prueba 1. Respecto al máximo, similar al problema 1, se toma el campo, indicando que se quiere encontrar el máximo en dicho rango. Lo mismo con el mínimo, función min, paréntesis, y se toma el campo de la prueba 1. En este caso hay que tener en cuenta la forma en que se escribe en Excel. Inferior a 4. Se quiere determinar cuántas pruebas, o cuántas notas en realidad, fueron menores a 4. La función es contar. Punto sí. Esto garantiza de que se va a considerar una condición para lo que cuente. La aclaración es que la condición debe colocarse siempre entre comillas, como aparece acá, a no ser que esta condición sea derechamente tomar una celda, suponiendo que se quisiera que la condición fuera que esto o que alguna de estas celdas fuera igual a una celda en particular. Esa celda no es necesario escribirla entre comillas, sino que basta con tomar la celda y aparecería aquí el campo asociado a esa celda. Eso se verá en otro ejemplo. En este caso se quiere mostrar o contar cuántas de estas notas de aquí, de la prueba 1, son menores que 4. Entonces, la función es igual contar.si desde D7 hasta D6, es decir, el campo de prueba 1, se separa por punto y coma en este caso, y entre comillas se coloca menor que 4, menor 4. Se cierra paréntesis y se aprieta Enter. Debería contar cuántas notas, son menores que 4. Al apretar Enter aparece que son 3, que efectivamente es lo que vemos acá. El 3,7, el 3,7 de acá y el 3,8 son las 3 notas menores que 4. Por último, en las notas iguales o superiores a 4, vamos a utilizar la misma fórmula, el mismo campo, punto y coma en este caso para separar, y el criterio es comillas mayor y se agrega el símbolo igual. 4, cierras comillas, cierras paréntesis, Enter, y entonces se cuenta que son 7 las notas mayores o iguales que 4. Luego, notar lo siguiente, en este caso, que al tomar los 4 elementos y arrastrar, se autocompleta el resto
de las evaluaciones. Prueba 2, prueba 3, trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. En esta fila, en esta columna, perdón, la nota de presentación no se debe calcular eh, de forma directa como se hace con el promedio cuando todas las notas valen lo mismo. Cuando las notas tienen una misma ponderación, simplemente se suman todas las notas y se divide ese resultado por el número de notas. En este caso, se debe considerar que la prueba 1, 2, 3 y los trabajos, de alguna manera, tienen distintas ponderaciones, a pesar que hay coincidencias, por ejemplo, entre los trabajos o entre la prueba 1 y 3. Pero la forma de calcularlo es ir multiplicando cada uno de los porcentajes de importancia de cada evaluación por la respectiva nota. Es decir, el 25 por el 4,5, el 20 por el 5,1 y así hasta el trabajo 3, donde sería 10 por, o el 10% o 0,1 por 5,5. Y cuando estas multiplicaciones respectivas se suman entre sí, finalmente. Veamos cómo se hace en el Excel. Primero se agrega o se comienza con la función redondear para que así finalmente lo que se obtenga sea un redondeo. Se toma la celda de la nota y el símbolo asterisco es por y se toma la celda ahora. Luego otra vez más 5,1 por la tecla, en realidad me estoy refiriendo a las celdas, más 5,2 por el 25%, más 5,2 por el 10%, más, y así hasta la última celda. Se puede ver que si no se logra ver por el texto una celda que uno quiera tomar, se puede seleccionar una celda en una zona cercana y moverse hasta esa celda. Entonces, revisemos aquí la fórmula. Finalmente queda, como les decía, es una multiplicación de las distintas notas. D7, E7, F7. Estas son las notas. Todos los terminados en 7 son las notas y los terminados en 5 son los porcentajes. Se multiplican entre sí respectivamente y entre ellos se van sumando estos resultados. Al apretar Enter, el resultado es el promedio ponderado o la nota de presentación. Una aclaración aquí antes de apretar Enter, para luego poder arrastrar el resultado para el resto de los alumnos, se debe fijar entonces esto, que son las ponderaciones. Estas ponderaciones son fijas, por lo menos son fijas para el cálculo de este caso. Eventualmente podrían cambiar estos valores, pero son fijos para el cálculo una vez que se conozcan las notas. Por lo tanto, se debe ubicar el cursor o hacer clic entre la letra y el número en los casos en este caso de la fila 5, que serían D5, E5, F5 y así hasta el final, y apretar en cada uno de estos casos F4. En este caso, entre la G y el 5 se ubican y se aprieta F4. Lo mismo entre la H. Aquí faltó corregir un símbolo, el por. Se aprieta F4 y aquí lo mismo, faltó en vez de más es por. Ya ahí está corregido. Y ahora están fijas las celdas de, para efecto del cálculo, ahora están fijos los valores de los porcentajes de importancia. Y el segundo parámetro, en este caso el segundo parámetro es hacia el redondear, te indica cuántos números decimales quieres dejar. Como comentario, igualmente se puede realizar esto, el redondeo se puede hacer después de haber hecho el cálculo, también se puede hacer eso. En este caso se pide ahora la nota final, donde la nota final se va a calcular como el 60%, por lo tanto sería tomar la celda del 5,1 por el 60% más
nos ubicamos en la celda donde esté la nota del examen, que en este caso está tapada, y por el 40% y se le pide un decimal. Y se fijan los porcentajes. Se toma la celda que se creó, se arrastra y con eso tenemos entonces la nota final de cada alumno. Luego se arrastra y tenemos la misma información respecto a la mayor nota, menor nota, las notas inferiores a 4, las notas iguales o superiores a 4. Y tenemos completada entonces toda la información necesaria. Pasamos al problema 3. Se pide entonces la suma, en el fondo, de los dos dados, suponiendo que en un lanzamiento sale 6 y 5. Y luego arrastramos hacia abajo, de tal manera que se genera la suma de todas las combinaciones de dado 1 más el dado 2. Ahora, las veces que la suma dio como resultado 2, entonces la condición es contar si el rango, entonces esta parte también es importante para tomar un rango, es si uno quisiera tomar un campo que va desde aquí hasta el final de la tabla, para seleccionar rápidamente un rango muy grande o simplemente que queramos hacerlo un poquito más rápido y con precisión, hay que ubicarse en la primera celda y pulsar las teclas Control y Shift. Shift es una tecla que tiene en realidad dibujada una flecha hacia arriba normalmente. Y está casi siempre, en realidad, diría yo, está arriba de la misma tecla Control. Entonces, ubicarse en la misma celda, mantener apretados Control y Shift al mismo tiempo y luego apretar la flecha hacia abajo. Bueno, lo que debería pasar entonces es que se tome este campo, en este caso desde esta tecla hasta la última, en donde la Excel vea o detecte que hay información. Entonces se tomaría el campo que queremos. Luego podemos seguir normalmente, sería punto y coma, para ahora en este caso agregar el criterio. Y el criterio entonces es, por ejemplo, donde la suma es exactamente igual a 2. Entonces notar que en este caso el criterio es que el valor sea igual a la celda H8. Esta celda que está acá porque es la celda donde está la suma. Y en este caso no es necesario agregar comillas. Solamente se toma esta celda. Se cierra el paréntesis y se aprieta Enter. Por lo tanto, esta celda ahora va a mostrar entonces cuántas veces la suma resultó ser 14. Perdón, la suma resultó ser 2 y eso es 14 veces. Ahora, lo que se quiere hacer es seleccionar el rango completo de tal manera de fijar en realidad el rango que se está considerando para concluir cuántas veces la suma fue un cierto valor. En este caso lo que va a ir cambiando es cuántas veces la suma resultó ser 2, 3, 4, 5 y va a quedar fijo entonces el rango. Muy bien. Entonces, ahora podemos calcularnos la suma de las veces en que, de todas las veces, de todas las combinaciones de sumas que dio. Y podemos calcular entonces el porcentaje, fijando, el porcentaje sería entonces el número, por ejemplo en este caso la celda donde está el 14, dividido los 500 que aparecen acá, y al tomar la celda donde está el 500, en este caso I19, ubicarse
en el nombre de la celda que aparece en el campo de llenado y apretar F4 para que así todos los cálculos sean en relación al 500 sin que se mueva esa celda. Se aprieta Enter, se toma la primera celda, se le cambió el formato a porcentaje con estas celdas que aparecen acá y se arrastra para completarlo en las restantes filas.